Bienvenidos a todos a Manual para Padres, de hijos a padres. El día de hoy tenemos una historia, como siempre, interesante. Y bueno, nos encontramos con Fabiana Machado. Bienvenida. Hola, gracias por invitarme. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Me siento bien. Vamos a decir que tengo un poquito de sueño, pero estoy bien. Todos tenemos sueños siempre, tranquila. Pero bueno, vamos a iniciar con las preguntas. ¿Estás preparada? Bueno, uno a veces no está preparado para estas cosas, pero sí. Ok. Sí, estoy lista. Bueno, vamos a iniciar primero tú contándonos, ¿verdad? Lo que fue la historia con tu papá. Ok. Creo que te voy a dar un resumen que se entienda. Primero que nada, mi papá y mi mamá se casaron jóvenes, como para que entiendan el contexto del asunto. A los 20 años ellos ya estaban casados porque mi mamá salió embarazada de mí. Y a partir de eso, después de que nació mi hermano, al año siguiente, ellos se dejaron. Ya de ahí empezó a que mi papá siempre estaba bastante ausente en mi vida, aparecía y desaparecía. Aparte de mi papá era muy tomador, mi papá tomaba mucho, entonces eso lo hacía desaparecerse más. Y a medida que fui creciendo, obviamente noté esas cosas. Sí me afectó, sí hubo un choque en el que me di cuenta de que dije, ok, esto está pasando, de que me está haciendo sentir mal y yo lo estoy dejando. Porque eso también pasa con los padres. Y fue cuando cumplí 15 que me tocó sostenerlo en medio de una borrachera en la que estaba muy mal, porque para eso aparecía. O sea, desaparecía, aparecía, cuando aparecía era el papá este tierno, atento, pero estaba más ausente que presente. Entonces me acuerdo que me tocó sostenerlo y yo dije, no me merezco esto, no me merezco que el hombre que yo tengo montado en un altar, el hombre que yo adoro, me trate de esta manera, siendo mi papá. Entonces yo siempre digo que gracias a que fue un choque emocional, yo desarrollé ansiedad. Pero también me di cuenta de que yo hay cosas que no me merezco a pesar de que sea el progenitor, Claro. mi progenitor. Básicamente ese es como el resumen. Pero si tú me preguntas qué hay más allá, hay un papá amoroso pero que no sabe lidiar con sus emociones, que prefiere desaparecerse, hacerle frente a las cosas. Entonces, a veces eso me absorbe. Me absorbe a mí, absorbe a mi hermano. Entonces, es difícil. O en esa época era muy difícil porque cuando uno no madura del todo, uno siempre se pregunta, ¿por qué a mí? O ¿por qué él me trata de esta manera? No, y que en esa etapa de los 15 años uno siente todo de forma más masiva. Sí, sí, de hecho, yo le decía, ay, vamos a hacer algo. Me decía, no, porque no tengo dinero. Y yo le decía, no importa, mi hermano y yo solo queremos verte porque nunca estás. Decía, no, entonces cuando salía, estaba bebiendo en la casa de al lado y todo, ay, que fulanito brindó las cervezas. Entonces, como no tenías dinero para nosotros, pero sí para brindar cerveza. Entonces, por un momento de esos fue que yo de repente exploté y de hecho yo estuve una hora encerrada en el baño llorando con un ataque de ansiedad y todos tocándome la puerta porque ya no aguantaba, o sea, para mí no era justo, como te digo, no era justo que el hombre que yo amaba Claro, me tratara de esa forma. Entonces, claro. ¿por qué? Es complicado. Es una situación muy complicada porque al final del día tú solamente eres una niña. Sí, Eres una niña, si tuvieras 15 años seguías siendo una niña y el deber de los papás es proteger a los hijos de ver ese tipo de cosas. Principalmente temas como lo que es el alcoholismo, ¿verdad? Pero dime, ¿cómo recuerdas los momentos en los que tu papá sí estaba presente? Si era ese padre cariñoso que mencionas. sabes que mi papá lleva, yo tengo 27, mi papá lleva casi 28, 29 años trabajando en el mismo lugar. Es un restaurante de comida rápida. Y yo me acuerdo que cuando mi abuela no podía cuidarnos, porque claro, mi mamá siempre estaba trabajando para mantener a dos niños, era mi abuela quien nos cuidaba. Cuando mi abuela no podía cuidarnos, él estaba ahí, ok, yo me quedo con ellos. Y siempre era, miren, nos vamos al negocio. Entonces era, vamos a comprar helado. Si quieren, vamos a comprar galletas. ¿Qué quieres comer? Yo me acuerdo que hay algo que no se me olvida y creo que es una de mis comidas favoritas y es muy básico, champiñones con salsa y un pan árabe. Porque era, ¿qué quieres? ¿Qué te gusta? ¿Te gusta el champiñón? Yo te los hago. Y era como sabía que me gustaba, me los hacía. Entonces mi papá es muy buen cocinero. Entonces en eso era, ¿te gusta? Toma, yo te lo hago, yo te lo doy. En mi cumpleaños
hay algo que sí él tiene, que muy poco aparece en los cumpleaños de mi hermano, pero en mis cumpleaños siempre aparece y es, ¿qué quieres? Porque él en sí eso es muy monetario con eso. Entonces, ¿qué quieres que te regale? Te regalo esto, yo sé que te gusta esto y toda la cosa. Pero era muy esporádico. O sea, era, me desaparezco, aparezco, te doy esto, te doy amor, comprensión y ternura, el cariño que necesitas y me desaparezco otra vez, que no es el deber ser. O sea, el estar es estar siempre. No vengo, Es te doy. constante, no es de que, no es una montaña rusa de que hay, bueno, estoy, luego, guau, no estoy. Exacto. O sea, no vengo, estoy, no es, estoy siempre. O sea, estoy cuando lloras, estoy cuando te sientes mal, cuando te enfermas. Es una historia bastante compleja esa parte. Sí, y dime, ¿y esos momentos en los que él estaba, qué significaba para ti ese cariño que él te daba? Para mí lo era todo. Porque como te digo, mi papá era el hombre que yo más amaba. No, yo lo amo. De hecho, yo lo amo muchísimo. Cuando uno llega a una edad adulta, tú comprendes que ellos al final son seres humanos. Ellos hicieron lo que pudieron con lo que tenían. La verdad, así como nosotros tenemos muchos problemas, ellos también lo tienen. Pero uno no lo sabe en ese momento entonces. Entonces, para mí era el hombre que yo más amaba. Aparte de mi abuelo, que ese fue mi figura paterna, el que siempre estuvo ahí, él era el que yo más amaba. De hecho, yo lo tenía en un pedestal. Eso era, mi papá no aparece, pero cuando aparecía lo que quisiera. Mi mamá, no, y yo sí. Entonces era como mi persona favorita en ese momento que yo no entendía, pero por eso fue difícil, ¿sabes? Cuando exploté fue difícil, porque era mi persona favorita en ese momento. Claro, nunca estaba y cuando estaba me daba ese cariño y yo, ¿sabes? Me llenaba. Que, que fue difícil cuando tuve ese choque. Entonces es como, bueno, antes era mi todo y ahora es, bueno, mi papá. Uno a veces se gana lo que, Lo que dice, uno cosecha lo que siembra. sí, y uno se gana lo que merece. Es así. Te entiendo. Y cuando él te daba ese cariño, como tú dices, te llenaba. Y cuando no estaba, ¿cómo llenabas ese vacío? Yo lo pensaba mucho. Lo que pasa es que mi papá tampoco ha vivido lejos de mi casa. Mi papá vivía a 2 casas de mi casa. Entonces a veces era verlo pasar y que no saludara. A veces era verlo pasar en el carro y decir Dios te bendiga y seguía. Entonces era verlo siempre, elegir sus amistades o el querer beber con ellos por encima de mí. Porque siempre estaba ahí cerca de mi casa. Estaba al lado, pasaba porque vivía a 2 casas. Entonces no era como que yo lo llenaba de alguna manera, pero mi constante, mis constantes, que fueron mis abuelos y mi mamá, fueron como un apoyo. Y lo que pasa es que yo soy la hija mayor. Entonces yo era como que no necesito un constante, o sea, no necesito llenar algo porque yo necesito apoyar a mi hermano que no que recibe menos que yo. O sea, recibe lo que yo recibo algo, él recibe menos que yo. Entonces yo necesito estar parada y firme, sin derrumbarme, para que él pueda derrumbarse tranquilo, explotar, estar enojado, decepcionado o lo que él quisiera. Porque eso también es lo que pasa es que eso es una parte de mi personalidad. Yo creo que aparte de todo eso que yo pasé con mi papá, el ser una hija mayor también te lleva a eso. Sí, ciertamente las hijas mayores a veces nos ponen a cumplir incluso el rol de guardián, de mamá, de tía. Y es como que yo también soy la hermana, ¿sabes? Como que tú también tenías derecho a explotar, pero ¿cómo explotabas tú si tu hermano estaba al borde de... Y al ser la mayor tienes esa responsabilidad de procurarlo, ¿eh? Sí, y ¿sabes qué pasa? Que todo el mundo decía, es que tú eres la consentida, o sea, tú no puedes decir que tu papá nunca estuvo, pero es que es un hecho. El hecho de que yo pueda decir soy la consentida porque me dan más atención que a mi hermano no significa que no pueda estar ausente porque lo está. Entonces, yo sí doy gracias a Dios de que mi hermano, a pesar de que, ¿sabes? Tiene ese resentimiento por mi papá, o tenía, no me odió, ¿sabes? Él nunca me echó la culpa de eso. O sea, él solo culpaba a una persona. Y yo creo que por eso necesitaba apoyarlo aún más. Claro. Porque yo aparte me sentía mal, él no me culpaba, pero yo me sentía mal por eso. Y durante el día al día, la ausencia, ¿cómo te afectó eso mientras eras niña, chama? Cónchale. Yo tuve muchos problemas de confianza. Mira,
Mi papá no es un hombre malo, él es un hombre bueno, de verdad, y él es tú lo conoces y es una increíble persona. Yo lo amo muchísimo. Pero ahorita yo le doy el lugar en el que merece estar. Claro. No, no hay que irnos porque, ay, lo amo, no. O sea, yo pasé por esto, yo aprendo. Y ya va. Tranquila. Lo que pasa es que te voy a decir una historia. A lo que voy, para no irnos por la tangente. Yo una vez le dije a mi papá, porque yo había hecho teatro toda mi vida. Mi mamá era, ¿te gusta el teatro? Vamos a hacer todo el teatro que tú quieras. Mi mamá es así, todo lo que tú quieras. Pero yo le dije a mi papá, yo quiero estudiar una carrera, sí, porque yo sé que ustedes me la están exigiendo porque necesito una base, pero yo quiero ser actriz, o sea, yo quiero llegar a más allá. Y me dijo, esos sueños son para personas con plata. Y yo le digo, pero hay personas que salen de abajo. Eso fue una conversación real que no se me va. Y yo le digo, pero hay personas que salen de abajo y llegan altísimo. Y me dijo, eso es solo para las personas con plata. Entonces, no pienses que tú vas a lograr eso porque no lo vas a lograr. Eso fue. Wow. Porque, claro, o sea, si tú lo miras desde este punto de vista, a nuestra edad, ya cuando entiendes muchas cosas, él viene de un lugar en el que no se les dio la oportunidad. Entonces, mi papá es un hombre lleno de miedos, sino por decir que, sabes, que no sabe avanzar. Le da miedo avanzar porque él tuvo muchas oportunidades y no las aprovechó por miedo. Entonces, se pone cuadrado en las cosas que vio, en tú tienes que hacer dinero porque no quiero que pases por lo mismo que yo, pero no lo estás haciendo correcto. Mientras mi mamá decía, yo nunca tuve la oportunidad de hacer algo que me guste y tú puedes hacerlo. Aprovechalo. Aprovechalo y el dinero se verá, pero él no es el dinero, ¿ok? Eso es lo que sostiene. Y para él eso es lo que sostiene a veces una emoción. Entonces es como... A veces es difícil comprender eso porque a ti de niño no te importa el dinero, a ti te importa es la atención. Ciertamente, y uno incluso hace muchas cosas por recibir esa atención, sean buenas o malas, pero en la cabeza del niño es como que con esto mi papá me va a prestar atención. Claro, uno con los papás es Tinkerbell. Sí, uno es una adita. Si no me dan atención, Si no me das atención, me muero. Tal Hasta que cual, tal llegue. cual. Te entiendo porque yo era así, o sea, pero... No, y es más complicado porque como tú dices, hay gente que inicia en ese mundo desde abajo. Tenemos un claro ejemplo como es la actriz de Blair Waldorf. Esta muchacha nació en la cárcel y hoy en día es una actriz famosísima. Pero todo es las ganas con las que tú vayas al mundo. Sí. Sí, no es a veces el que más hace, sino las ganas con las que tú vas al mundo. Ciertamente. Y como tú dices, si tu papá es un hombre lleno de miedo, ciertamente que es como le enseñó la vida a ser. Porque no es que él nació así, fue que la vida lo hizo así. Sí, porque mi papá es un hombre muy trabajador. Es muy trabajador, es muy atento. Es muy, muy dado con las personas. Es muy, muy sonrisita, es muy cariñoso. De hecho, él, ahorita como yo le digo, el que se está reivindicando. Porque él, ay, y te quiero, y te adoro, y es mi bebé, y mi hijo, y mi hija, pero es mi bebé. Tú siempre, y me tiene guardada como mi bebé. Y mi hermano tiene un apodo raro, pero también le tiene un apodo. Ahorita no me acuerdo cuál es. Pero él es así, ¿sabes? Pero eso es lo que pasa con las personas y porque yo digo de que los padres hacen lo que pueden con lo que tienen. Yo no los juzgo, ¿sabes? Yo en este punto, como antes que lo juzgaba y lo odiaba, yo no lo juzgo, yo no lo odio. Porque si él no supo como, ¿sabes? Controlar sus emociones, como llevar eso a llevarse al límite con respecto a voy a ser valiente y voy a hacer esto. O sea, voy a ser valiente y voy a hacer esto. No, prefiero quedarme aquí porque tengo miedo. Entonces me voy a refugiar en el alcohol porque tengo miedo. Voy a huir porque tengo miedo y no sé gestionar estas emociones que tengo. Nunca me enseñaron a gestionar estas emociones que tengo. Entonces no las gestiono, no las siento. Me voy. Y entonces, ¿sabes? Al final son seres humanos. Claro,
tampoco voy y le digo, ay, éxito, no. Hay padres que no merecen perdón. O sea, hay padres que dicen, te vas a reivindicar y se ve, ¿sabes? Se ve el cambio. A pesar de todo el daño y que tú todavía lo tienes ahí, ¿sabes? Todavía puedes darle una oportunidad porque se ve. Pero hay papás que no. Hay papás que no les gusta ser papás y ya. Literalmente. Y lo peor es que las acciones hablan más que cualquier palabra que ellos pueden decir, porque ellos pueden prometer, pero si no cumplen, si no accionan, es como que, ¿de qué me sirven las promesas vacías? Claro, es así. Y dime, ¿cómo crees que su ausencia influye en la forma en la que tú te relacionabas con tu entorno, con las demás personas? Yo soy una muchacha muy tímida. No, pero antes yo era más tímida. Pero hay una cosa ahí de que, aparte de que eso influyó en mí, también como que la personalidad de mi mamá influyó en mí. Esas dos personalidades juntas, porque ellos en ese momento peleaban muchísimo. Separados, pero peleaban muchísimo. Entonces mi mamá no le parecía justo que él fuese así, y entonces era, hoy te peleo. Entonces yo como la hija mayor estaba en medio. Entonces yo al ver todo eso, porque claro, él era el centro de todas esas peleas. Yo dije, yo necesito ser un pilar, ¿sabes? Yo necesito ser la base que sostiene eso porque si yo me derrumbo, todos se van a derrumbar. Yo me di cuenta de eso con 15 años, después de Claro, tener mi primer ataque de ansiedad, después de que mi mamá imagínate. como loca me llevó al psicólogo. Entonces Ya, ok. necesito ser el pilar. Entonces, ¿qué pasa? Me volví más reservada, aparte de que yo era tímida, ¿sabes? Esos comentarios me afectaban, lo que sea que me dijeran, a mí me empezó a afectar, entonces eso empezó a entrar en mí, me costaba ser amigos, a mí me costaba muchísimo ser amigos, porque yo decía, si alguien que yo quiero me juzga, o me dice, o no está, o se desaparece, ¿quién se va a querer quedar en mi vida entonces? Claro, O sea, ¿para qué yo me voy a relacionar con alguien que se va a ir como se va a ir esta persona? Entonces, cuando tú creces y esta persona empieza a decirte otras cosas, entonces ya llegas al punto de, por ejemplo, la gente, ay Fabi, como que yo te doy la cola, yo te llevo, y yo no, porque si esta persona tenía un carro y se quejaba de que tenía que llevarme a todas partes, a veces me llevaba, pero quejándose, ¿qué me hace creer que tú no te estás quejando por hacerlo? Entonces claro. yo me volví muy autodependiente. La autodependiente que mi mamá decía, o sea, necesito que dependas en algún momento de mí porque estás chiquita. Y yo le decía, no. Y de hecho fue una pelea con mi mamá, porque una vez me dijo, es que yo siempre he odiado que seas tan independiente. Porque, claro, mi mamá estaba con mi hermano, que mi hermano ha estado hospitalizado casi toda su vida por una enfermedad. Y mi papá estaba, que era el que tenía que ser mi apoyo y no estaba yo. Tuve que hacerlo, ¿sabes? Claro. Y hoy en día eso es lo que caracteriza mi personalidad, el que soy muy independiente y no puedo esperar algo de alguien. O sea, si tú no me lo das ya, cuando tengo la valentía de pedirte el favor, no lo hagas después porque yo necesito hacerlo ya. Es que me da como esa cosa de que, ¿sabes? Si eso pasó antes, a mí me va a pasar con cualquiera. Claro. Pero sin embargo, cuando uno empieza como a ir a terapia y a abrirse un poco más, dices, yo no quiero ser mis papás. Cuando tú dices, yo no quiero ser mis papás y avanzas, tú te das cuenta, ok, voy a perdonarlos porque son humanos. Vuelvo y repito otra vez, hacen lo que hacen, con lo que tienen, pero tú decides no ser esa persona y no seguir sus pasos. ¿Sabes? Es como yo no te voy a gritar porque tú me gritaste toda mi vida. Ojo, mi papá no me ha gritado toda mi vida, pero es como un ejemplo. Yo no te voy a gritar porque a mí me gritaron toda mi vida y no es justo. Si a mí no me gustó, no lo voy a hacer. Claro. No hagas lo que no te gusta que te hagan, Ujú. básicamente. ¿Y hubo algún momento exacto en tu vida donde esta relación tan intermitente te pesara más? Sí, tú sabes que yo abandoné la universidad. Sí. Yo me cambié de universidad porque yo estudiaba Derecho, porque él quería que yo estudiara algo de dinero y yo no estaba segura de que quería estudiar. Yo quería un año sabático porque no sabía que quería estudiar. Yo sé que me quería dedicar al teatro. ¿Cómo ibas a llegar? No sabías, pero tú querías teatro. No, y yo siempre he hecho teatro, Ok, toda mi vida. De hecho, yo estudié dirección teatral en Caracas. ok. Pero hubo un punto en el que me cambié. Gracias a mi mamá que me apoyó, ella se va a cambiar y tal. Bueno, si te gusta, si vas a ser periodista, los periodistas se mueren de hambre, Pero dale, plomo. dale. Y ya después cuando estaba en cuarto semestre, que era el año 2017, que yo abandoné la universidad,
yo tuve un problema porque él era el que lo pagaba. Pero era como, no tengo plata, te doy plata, pero después no tengo plata. Y él estaba empezando con una persona a salir. Y esta persona no gustaba de mí. Ok. Y claro, yo como adolescente, o sea, ¿Tú lo notabas? no, yo lo sabía, pero yo como adolescente, puede que tú sepas las cosas, pero no las aplicas porque todavía tienes esa inmadurez en la cabeza. Claro. Y claro, era mi papá y yo lo celaba porque yo era muy celosa con él. Era, eso para ti, él es mi papi. Sí, yo necesito que él me dé esa atención a mí, no te la dé a ti. O sea, yo la quiero De para por mí. si no la tengo y te la va a dar a ti. Exacto, y ella lo absorbía mucho. Y hubo un punto en el que ella empezó a decirme cosas porque yo peleaba por el asiento de adelante, porque él ni siquiera dejaba a mi mamá sentarse adelante cuando salíamos los tres a hacer cualquier cosa importante. Era la única manera que ella se montara en el carro. Era yo siempre. Entonces, que ven esta persona. Fue un shock, porque ven esta persona se siente adelante cuando él nunca lo ha permitido. Claro. Pero entonces, si tú me hubieses puesto límite como padre, yo hubiese entendido, pero tú lo dejabas. Tú dejabas que eso accionara y te quedabas parado ahí. Tú dejabas que una niña de 17 años, 18, 19, peleara por un puesto de adelante con la persona con la que tú estabas saliendo. Entonces eso también es culpa tuya. O sea, ni siquiera es culpa de ella ni culpa mía, es culpa tuya por no poner un límite en eso, no poner un alto. Entonces, hubo una vez que fuimos a casa de unos amigos de él y yo me monté adelante y ella dijo, no me voy a montar si ella se queda ahí. Y yo le dije, yo no me voy a bajar porque mi puesto siempre ha sido adelante. Ella empezó a insultarme, a decirme groserías, A a frente de tu decirme, papá. sí, él no hizo nada. Él dijo, no importa, yo me siento atrás contigo y que esta persona que es mi amigo maneje su carro para que ella no dijera nada. Después de eso hubo un problema. Él fue a la casa a pegar gritos porque, claro, estaba borracho. Ella lo manipulaba mucho, le decía cosas, entonces hubo una pelea, él dejó que me insultara, mi mamá como que no lo permitió y yo a raíz de eso dije, hasta aquí. O sea, con 19 años yo dije, hasta aquí, yo no me merezco esto. Yo voy a dejar la universidad, yo después veo, aparte yo no quiero seguir estudiando, dije. Estoy harta, porque aparte era 2017. Claro. Estoy harta, no me vas a pagar, yo veo, yo trabajo. Y yo no le hablé por casi 2 años. Yo empecé a trabajar. Y eso fue lo que hice hasta que retomé la universidad. Pero yo no le hablé por casi 2 años. Iba a casa de mi abuela, que vivía a dos casas, que era donde él vivía. Y era, tú no me das ese respeto que yo sé que me merezco. Entonces yo no te voy a hablar. O sea, podrá ser. Y mi mamá decía, pero es tu papá, pídele la bendición, no lo merece. O sea, no merece que ni siquiera yo No lo se vea. merecía el respeto. No lo hace. Y él me pasaba por un lado, intentaba saludarme, y yo le esquivaba. Porque es que no lo merecía. O sea, tú llegas a un punto en el que explotas y dices, no me merezco esto. Y es por eso que yo, después de eso, yo lo perdoné, como que él habló conmigo y toda la cosa, pero fue poco a poco. O sea, fue muy lento el Un proceso. proceso mediante el cual. Sí, fue muy lento. Pero a raíz de eso yo dije, yo no me merezco estos tratos. Y de hecho no los permito. ¿Sabes? Cuando veo que yo estoy permitiéndome esto, yo digo, no vale, ¿qué me pasa? Yo no soy esta, no lo hago. Porque fue un punto de explosión. Claro. ¿Y en algún punto le llegaste a preguntar, o mejor dicho, reclamar sobre su ausencia en el momento? Sí, yo le dije. Yo me acuerdo que fue una pelea, pero él es como muy obtuso. Él a veces se Ok. cierra demasiado, como que yo no he hecho eso. ¿Sabes? Yo siento que a veces hacía las cosas por inercia sin darse cuenta. Porque me dice, pero yo estuve ahí. O yo hice esto. Y yo le decía, no, no lo hacía. Pero lo hacía así como oído. ¿Sabes? Como, no estaba. O sea, Tratando de recordar como que... sí, yo creo que él trabajaba de forma automática. Todos esos años para él fueron de forma automática. Tú estás aprendiendo a ser padre, pero nadie te da un manual para ser papá. Con 20 años, donde, sabes, pasaste por muchísimas cosas. ¿Cómo cuidas a un niño? Si, ¿sabes? ¿Cómo Claro. cuidas a un niño cuando tú solo querías vivir, salir adelante, tener una novia? ¿Qué edad tenía tu papá cuando tú naciste? 20 años. Igual que tu mamá. Ujú, Bueno, los dos, imagínate, sí. dos chamos de 20 años que se supone que debían estar aprendiendo a vivir. Fue como que corto umbilical, soy papá ahora. Sí. Y de hecho, yo no quiero tener hijos. Tal vez es por eso, en parte. Y tal vez
porque yo veo toda esa responsabilidad. Y yo digo, no todo el mundo, ¿sabes? Tiene esa cosa de llevarlos por un buen camino, o porque la maternidad, la paternidad en general es muy difícil. O sea, yo no soy mamá, pero yo te puedo decir que es muy difícil por cómo mis papás llevaron las cosas. Claro. ¿Sabes? Traer a un mundo al niño es no solo darle casa, comida, agua, elementos básicos, sino es intentando crearles trauma, intenta que se amen a sí mismos, ¿sabes? Que amándolos en el proceso ellos se amen, que los apoyes, que los lleves más allá de su límite, más allá de lo que ellos son. Y es difícil, no todo el mundo lo puede hacer, eso es una responsabilidad muy grande. Ok, y bueno, para ir terminando, ¿te gustaría decirle algo hoy, si tuvieras la oportunidad luego de toda esta charla? Siempre se lo digo. Es que lo veo todo el tiempo. De hecho, él es el que me está ayudando como mi mamá a pagar la universidad. Okay. O sea, ya es mi mamá que se reivindique. ¿Cómo es? Tipo, ya no me digas nada, ya yo me cansé de hablar. Demuéstramelo. Ay, se me fue la palabra. Reivindícate. No. Que arregle su cosa. Dice mi mamá. Que arregles su cháchara. Y mi mamá es la que lo llama. Arregla tu cosa, que el que ya haya dejado la universidad es culpa tuya. Y dime, ¿hay algo que aún te cueste perdonar o entender o ya estás como que bueno? Sí, hay un tema que me afecta muchísimo que, ¿sabes? Prefiero no comentarlo porque yo tranquila. lo pienso y ya me pongo a llorar porque es un tema delicado. Pero todo lo que diré con respecto a eso es que él tiene un hijo. Okay. Yo tengo un hermano. Okay. Al que no veo. Ya Eso, entendí. y si no lo veo es culpa de él. Eso es todo lo que diré. Okay. Ojo, y para mí mis hermanos lo son todo. Imagínate. Todo. Y ahora sí la pregunta de cierre. Si pudieras decirle algo a tu niña interior, ¿qué le dirías sobre su papá? ¿Sabes? Nunca lo había pensado. Yo siempre es conversaciones conmigo y con respecto a la persona que soy. Pero yo le diría, sigue haciendo las cosas como estás. Ama a tus papás como los amas. No odies a tu mamá porque estuvo bastante ausente, porque ella tenía 2 trabajos. Y si los tuvo es para poderte llevar a donde estás. Siéntete orgullosa, porque ahorita nos sentimos orgullosas de la persona que somos y de la persona que tu mamá es. O sea, siéntete orgullosa porque gracias a todo eso que viste con tu papá, eres la persona que eres hoy. Porque si no, pues sos una persona distinta. Ciertamente. Hay veces que tenemos que vivir cosas para ser lo que somos. No deberíamos, pero... No deberíamos, pero toca. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti por invitarme. ¿Cómo te sientes? Me puedo ir a llorar. A veces provoca, pero bueno, fue un placer tenerte aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, eso fue Manual para Padres de Hijos a Papás. Muchas gracias.